Hola y bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? El bosque, encuentro sobrenatural. Tenía 20 años cuando todo ocurrió. Habíamos regresado a casa de la universidad para las vacaciones de primavera, mi amigo Carlos y yo. Esa noche, nos encontramos con dos chicas que conocíamos del instituto, Clara y Valeria, nuestras únicas compañeras en esta aventura. Al no tener la edad suficiente para entrar a bares, les dimos nuestro dinero y ellas fueron a comprar las bebidas. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, decidimos visitar una playa aislada que habíamos descubierto años atrás, un lugar perfecto para escapar. El camino hacia la playa nos llevaba a través de un espeso bosque. La brisa traía consigo el olor de la tierra húmeda y el mar, pero a medida que nos adentrábamos, algo extraño comenzó a suceder. El aire se volvió denso, como si el bosque contuviera la respiración. La naturaleza, normalmente vibrante, se sumió en un silencio absoluto. No había ranas croando ni insectos zumbando, solo una calma inquietante que hacía que el vello de mi nuca se erizara. «Esto no es normal», susurró Carlos, su voz temblando ligeramente. A su lado, Clara se aferró a su brazo, sus ojos reflejando miedo. Miré a mi alrededor, intentando descifrar el origen de esa sensación opresiva. Mientras caminábamos, noté que el aroma del bosque cambiaba, volviéndose repulsivo, una mezcla de ropa sucia y mal aliento. Me invadió un escalofrío, el instinto me decía que algo nos acechaba. Sin embargo, decidimos seguir adelante, convencidos de que éramos lo más temible en ese lugar. Al llegar a una zona pantanosa, los árboles se torcían como dedos largos y nudosos, cubriendo el camino. La luna, antes brillante, ahora se ocultaba tras las ramas. Sentí un clic mecánico, agudo y definido, como el sonido de una tapa de botella al abrirse. Me congelé, intercambiando miradas con Carlos. El bosque había caído en un silencio más profundo, como si estuviera esperando. Antes de que pudiéramos procesar el ruido, escuchamos otro clic, esta vez proveniente de una dirección diferente. Mi corazón latía desbocado. De repente, figuras oscuras comenzaron a emerger de entre los árboles. Eran sombras difusas, apenas reconocibles, pero su presencia era innegable. Eran al menos una docena, moviéndose con una fluidez inquietante, como si danzaran en la penumbra. «¡Corre!», grité, mientras Carlos se lanzaba hacia la salida. Instintivamente, supe que tenía que proteger a las chicas. Cuando las miré, sus rostros estaban pálidos, y los gritos que escaparon de sus labios eran el tipo de gritos que solo se emiten cuando se sabe que se está en peligro mortal. Sentí como el terror se apoderaba de mí. Mientras me giraba para ver el camino de regreso, vi que estaba bloqueado por esas formas, oscuras y retorcidas. No parecían humanas, y en ese momento supe que estábamos atrapados. El pánico se apoderó de mí, pero la adrenalina me otorgó una extraña claridad. Las figuras se acercaban lentamente, sus ojos brillaban como carbones al rojo vivo. La figura más cercana se detuvo y levantó un brazo, un movimiento que parecía un saludo macabro. Un silencio gélido se apoderó del ambiente. «¿Qué quieren?», pregunté, aunque sabía que no había respuesta. En ese instante, el aire se volvió aún más pesado. Las sombras se dispersaron, pero no para escapar, se agrupaban, formando un círculo alrededor de nosotros. Clara comenzó a llorar, su voz quebrándose en sollozos, mientras Valeria retrocedía, buscando una salida que no existía. Carlos, en su desesperación, se giró hacia mí. «¿Qué hacemos?», gritó. No había tiempo para pensar. Las figuras comenzaron a acercarse nuevamente, y fue entonces cuando noté algo extraño en sus rostros, no tenían caras. Solo una superficie lisa, como una máscara de cerámica sin terminar. En un instante, se lanzaron hacia nosotros. Fue como si el tiempo se detuviera. Mis instintos me gritaron que corriéramos, que debíamos salir de ahí, pero el terror me paralizaba.
Sentí una presencia detrás de mí, como un frío que atravesaba mi cuerpo. Me di la vuelta y vi a una figura más grande, con una forma humanoide, pero su silueta estaba distorsionada, como si la realidad a su alrededor se hubiera desgarrado. Con un grito ahogado, me lancé hacia las chicas, intentando mantenerlas a salvo. Las sombras se abalanzaron, y el caos se desató. Gritos, risas retorcidas y susurros llenaron el aire, mezclándose con el sonido del pánico. Una de las chicas fue arrastrada hacia la oscuridad, su mano estirada hacia mí mientras desaparecía en la maleza. El horror en sus ojos se quedó grabado en mi mente. «No», grité, lanzándome hacia donde la había visto desaparecer. Pero el bosque parecía un laberinto, los árboles se movían, sus ramas se enredaban como dedos que intentaban atraparme. Sentí una presión en mi pecho, como si la oscuridad misma intentara devorarme. En medio de la confusión, logré encontrar a Carlos, su rostro lleno de desesperación. «Hay que salir de aquí», gritó. A través de la niebla de terror, una idea brilló en mi mente. Tenía que encontrar una manera de romper el hechizo que mantenía a esas criaturas atadas a ese lugar. Recordé viejas historias que hablaban de ofrecer algo a cambio, un sacrificio que pudiera apaciguar a lo desconocido. «Dame tu anillo», grité a Carlos, y él, confundido, me lo entregó. Con el anillo en mano, me concentré, intentando recordar las palabras que había escuchado en mis lecturas de lo oculto. Lo levanté y grité, desafiando a la oscuridad que nos rodeaba. «Os ofrezco esto como símbolo de paz». Las figuras se detuvieron, su atención se centró en el anillo. Aquel momento de calma fue breve. El silencio se rompió, y una risa burlesca resonó en el aire, como si la misma esencia del bosque se burlara de mí. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, sus formas temblorosas comenzando a desvanecerse. Sentí que algo se rompía en el aire, una conexión que mantenía a esas criaturas ancladas a nuestro mundo. Las chicas, aún aterradas, comenzaron a avanzar hacia mí. Carlos se unió, y juntos, comenzamos a correr a través del bosque, con las sombras desvaneciéndose detrás de nosotros. No miré atrás, sabíamos que teníamos que escapar. Finalmente, emergimos del bosque, la playa se extendía ante nosotros, iluminada por la luna. Caímos al suelo, respirando pesadamente, todavía temblando. Pero el horror de lo sucedido se cernía sobre nosotros, y supimos que algo había cambiado esa noche. El bosque, con sus secretos oscuros, nunca dejaría de acecharnos. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Las sombras nos seguían en nuestros sueños, susurros resonando en nuestras mentes. No podíamos escapar del recuerdo de aquella noche. Nunca volví a la playa, y aunque intentamos hablar de lo sucedido, nadie creía en nuestra historia. Pero había algo más. Una noche, mientras miraba por la ventana, vi una figura oscura de pie en el borde del bosque. Su forma era familiar, y su mirada, vacía. Me congelé, un escalofrío recorriendo mi espalda. Era Clara, o al menos lo que quedaba de ella. Su esencia, atrapada entre dos mundos. Nunca olvidaremos aquella noche. Historia 2. Nayeli, ¿quién me confió que lo que vivió hace 2 años la ha traumatizado profundamente? Durante mucho tiempo, guardó esta experiencia en un rincón oscuro de su memoria, un baúl al que no deseaba volver a abrir. Sin embargo, después de escuchar historias similares en un programa, sintió que era el momento de compartir su experiencia para advertir a otros sobre la posibilidad de que lo inexplicable pueda ser real y aterrador. Nayeli había vivido de manera independiente durante algunos años, disfrutando de su libertad en un departamento pequeño pero acogedor. Desde que era niña, su hogar estaba lleno de animales, perros, gatos y tortugas. Creció rodeada de ellos, y para ella, sus mascotas no eran meros animales, sino compañeros y amigos. Con las personas, le resultaba difícil formar vínculos, pero con los animales se sentía completamente a gusto. Uno de sus sueños era tener 3 gatos. Un día, mientras navegaba en Facebook, vio una publicación que ofrecía en adopción 3 gatitos bebés que habían sido abandonados, un gato blanco, un negro y un dorado. Nayeli no pudo resistirse y contactó al dueño. Estaba encantada de que su sueño se hiciera realidad.
Pronto, los 3 gatitos se convirtieron en una parte esencial de su vida y en sus compañeros más cercanos. Un día, Nayeli recibió una llamada de su madre con una noticia preocupante: su tía Carmina estaba grave en el hospital, y la familia se estaba reuniendo para preparar la casa de la tía, que había sido una acumuladora. A pesar de no tener contacto frecuente con su tía, Nayeli decidió ir a ayudar. Cuando llegó a la casa, se encontró con un espejo de cuerpo completo, muy antiguo, adornado con ornamentaciones complejas. Algo en el espejo le llamó la atención. Al mirarse, sintió que el reflejo era demasiado vívido, como si la imagen tuviera una energía propia, mucho más real que en cualquier otro espejo que hubiera visto. Intrigada por el espejo, Nayeli decidió llevarlo a su departamento. Lo colocó en el pasillo que conectaba sus 2 habitaciones, justo en el medio de su hogar. Pasaron unos días y Nayeli comenzó a notar cosas extrañas. Mientras miraba su tablet y seguía viendo vídeos en YouTube, empezó a percibir movimientos en el borde inferior del espejo. Inicialmente pensó que era una ilusión óptica, algo que pasaba cuando movía la cabeza o cuando las sombras jugaban con la luz. Sin embargo, los movimientos se volvieron más prominentes y comenzaron a aparecer en la parte media del espejo, mucho más arriba de donde normalmente se movían sus gatos. Nayeli estaba cansada, y pensó que tal vez la luz o el ángulo estaban jugando trucos con su percepción. No obstante, la situación empezó a ser cada vez más inquietante. Después de un mes con el espejo, Nayeli experimentó algo verdaderamente aterrador. Mientras estaba sentada en su sofá y observaba la tablet, Nayeli notó un movimiento en el espejo. Al voltear, vio que las puertas de sus habitaciones, que normalmente dejaba abiertas, estaban ahora cerradas. Al mirar nuevamente al espejo, las puertas estaban abiertas. La confusión la llevó a pensar que estaba alucinando, pero el miedo creció cuando la gata blanca, que estaba a su lado, comenzó a correr hacia el pasillo en el reflejo. Vio como una de las puertas se abría, la gata entraba y la puerta se cerraba detrás de ella. Aterrorizada, Nayeli corrió al pasillo, buscando a la gata. Las puertas estaban abiertas, pero la gata no estaba en el pasillo ni en ningún otro lugar de la casa. Pasó la noche buscándola sin éxito. Al día siguiente, aún sin rastro de la gata, Nayeli decidió deshacerse del espejo. Contactó a un vecino para que la ayudara a tirar el espejo en un contenedor cercano. A pesar de deshacerse del espejo, los eventos extraños no cesaron de inmediato. Nayeli comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que se veía atrapada en un laberinto de espejos. Cada uno reflejando una versión distorsionada y aterradora de ella misma. En esos sueños, sentía que algo oscuro la acechaba, siempre presente en el borde de su visión. Las pesadillas se volvieron más vívidas, y Nayeli comenzó a escuchar ruidos inexplicables en su departamento. Pasos en la noche, susurros que parecían venir de todas partes, y el sonido de algo arrastrándose por el suelo. La atmósfera en el departamento se volvió opresiva y fría, incluso cuando el clima era cálido. Un día, mientras revisaba las cosas que había recogido de la casa de su tía, Nayeli encontró un antiguo diario escondido en un rincón. Al hojearlo, descubrió que su tía Carmina había experimentado fenómenos similares con el espejo, describiendo eventos perturbadores y un sentimiento creciente de ser observada. En una de las entradas, su tía mencionaba que había visto una figura oscura en el espejo, que parecía tener una conexión con algo oscuro y maligno que residía en su hogar. Esa noche, Nayeli decidió investigar más a fondo. En el diario encontró una referencia a un ritual que supuestamente podía devolver el espejo a su estado original y disipar la energía oscura. El ritual requería una serie de objetos específicos, que coincidían con los artículos que había encontrado en la casa de su tía. Nayeli, desesperada, se dirigió a la casa y reunió los artículos necesarios. Mientras realizaba el ritual en su departamento, una serie de eventos paranormales comenzaron a suceder. Las luces parpadeaban, los objetos se movían y una presencia palpable llenó la habitación. Nayeli sintió una presión en el pecho y un frío glacial a su alrededor. El espejo parecía brillar con una luz sobrenatural, y Nayeli luchaba por completar el ritual mientras la figura oscura que había visto en sus pesadillas parecía materializarse en el reflejo. La noche del ritual culminó en un enfrentamiento aterrador. La figura oscura emergió del espejo, tomando una forma humanoide que se movía de manera errática. Nayeli intentó mantenerse firme, recitando las palabras del ritual con una voz temblorosa. La entidad se retorcía y emitía un grito gutural que resonaba en las paredes, mientras los objetos en la habitación volaban por el aire. Nayeli sintió una fuerza invisible tratando de desestabilizarla, pero se mantuvo firme.
Con un último grito de desesperación, concluyó el ritual, y la figura oscura comenzó a desvanecerse en una nube de sombras. La atmósfera en la habitación se alivió, y el frío y la presión desaparecieron. Con el ritual completado, Nayeli comenzó a experimentar una sensación de calma y liberación. Los ruidos y las pesadillas cesaron, y el ambiente en su hogar se volvió nuevamente acogedor. Sin embargo, la experiencia la dejó profundamente marcada. Decidió compartir su historia para alertar a otros sobre los peligros que pueden esconderse en los objetos antiguos y la importancia de abordar lo desconocido con cautela. El espejo antiguo nunca volvió a aparecer, y Nayeli encontró una forma de seguir adelante, aunque la experiencia dejó una huella indeleble en su vida. Ahora, al mirar hacia atrás, sabe que lo inexplicable puede tener un impacto duradero, y que a veces, lo más aterrador es la sombra de lo desconocido que permanece en nuestras vidas. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.